Mi esposa estaba inmóvil en la habitación cuando entré. El reloj de la pared marcaba las 3:17 de la mañana. Las manos parecían martillar el silencio, pero no podían ahogar el ruido de mis propios pensamientos. Algo andaba mal ahí. Muy mal. Tenía los ojos fijos en el suelo, como si esa alfombra raída escondiera algún secreto que no quería que yo descubriera. Pero ya lo sabía. Lo supe desde el momento en que vi las luces de un auto desaparecer en la esquina y me di cuenta de que ella no había salido a buscar agua ni a escuchar algún ruido extraño. Lo supe porque, en mi cabeza, las piezas empezaron a encajar de forma cruel. El olor extraño en la casa días antes. Los mensajes que escribió demasiado rápido y luego los borró. Los baños largos. Los abrazos más cortos. Todo gritaba una verdad que no quería aceptar, pero que en ese momento explotó frente a mí. Me apoyé contra la puerta y di un paso hacia ella. El suelo crujió bajo mis pies, pero ella no se movió. No levantó la cabeza, no respiró más profundamente, no buscó palabras para llenar el espacio asfixiante entre nosotros. Fue entonces cuando hablé, con voz temblorosa, pero cargando con un peso que ni siquiera sabía que tenía. ¿Quién era? Ella no respondió. Simplemente presionó sus manos contra sus piernas, como si estuviera sosteniendo algo a punto de romperse. OMS. ¿Él? La repetición hizo que finalmente ella me mirara y vi en sus ojos todo lo que necesitaba ver. Culpa. Miedo. Lástima. Pero también algo más. Algo que me quemó por dentro. Alivio. Era como si estuviera lista para soltar ese peso. Como si quisiera que la atraparan. Lo sentí en el aire y me destruyó aún más. Puedo explicarlo, dijo, y la frase sonó tan predecible que le dolió más que si hubiera permanecido en silencio. Me reí. Una risa seca y amarga que resonó por la casa vacía. ¿Explicar? ¿Puedes explicar por qué estaba aquí? ¿Por qué salió de mi garaje? ¿O por qué ni siquiera trataste de ocultarlo? Finalmente se levantó, pero le temblaban las piernas. No quería que te enteraras así, comenzó, pero la interrumpí. ¿Cómo entonces? ¿Querías que fuera a verlos a los dos en la cama? ¿O tal vez desearía que todavía estuviera aquí para enfrentarme en mi propia casa? ¿Es esto lo que querías? Ella sacudió la cabeza y las lágrimas cayeron, pero no pude detenerme. Porque en ese momento todo parecía como si se estuviera proyectando una mala película en mi mente. Los momentos felices. Los planes. Las promesas. Cada beso, cada abrazo, cada madrugada que pasamos juntos ahora parecía una mentira. Quería gritar, quería romper algo, pero en lugar de eso seguí mirándola, esperando que dijera algo que borrara lo que ya sabía. Pero nada borraría eso. Fue solo una vez, susurró, y yo me reí de nuevo. Por supuesto que fue solo una vez. Siempre lo es. Pero yo lo sabía mejor. Sabía por qué nadie mira así al suelo por algo que solo pasó una vez. Nadie se queda helado cuando ve llegar a su marido porque cometió un pequeño error. Eso tenía raíces. Profundo. Y cuanto más pensaba, más sentía el sabor amargo de todo lo que había vivido con ella. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, porque necesitaba saberlo de ella. Necesitaba ver cómo mentiría o trataría de minimizarlo. Pero ella no lo intentó. Ella simplemente cerró los ojos y dejó que el silencio respondiera por ella. Y ese silencio me rompió. Caminé hacia la ventana, como si necesitara ver las huellas de neumáticos que dejó en el camino de entrada para creerlo. Aceptar que la mujer que amaba había dejado que otro hombre cruzara nuestra puerta. Aceptar que había dormido a su lado todas las noches mientras ella soñaba con él. Escuché sus pasos acercándose, pero no me di vuelta. Lo siento, dijo, y por un momento quise creerlo. Quería creer que ella realmente lo sentía, que era un error, que podía arreglarse. Pero luego recordé las noches en las que me sentí sola mientras ella estaba a mi lado. Recordé las disculpas, los toques fríos, los besos que parecían más una costumbre que un deseo. Me acordé de todo y creí que tal vez ella se arrepentía, pero no por el motivo que yo quería. ¿Él te dejó, no?, le pregunté, finalmente mirándola. Vi la sorpresa en sus ojos, como si eso fuera lo último que esperaba escuchar.
Pero lo sabía. Sabía porque nadie actúa como si ella estuviera actuando si todavía hay algo. Estaba sola. Abandonado. Y ahora estaba arrastrándose de regreso al lugar que destruyó. ¿Qué pasó? ¿Se cansó? ¿Te usó y te desechó? ¿O también tenía a alguien más y decidió volver con ella? Ella abrió la boca para responder, pero no la dejé. Porque en ese momento su respuesta ya no importaba. Nada más importaba excepto el hecho de que nunca volvería a mirarla de la misma manera. Nunca volvería a mirarnos de la misma manera. Pero, mientras el reloj seguía marcando los minutos en aquel amanecer asfixiante, algo dentro de mí empezó a cambiar. Me di cuenta de que esa traición no era el final. Al menos, no para mí. Porque sabía que había más. Sabía que esa noche era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que todavía no podía ver, pero que ya comenzaba a formarse en las sombras de esa habitación. Y mientras ella me rogaba que hablara, que escuchara y que comprendiera, supe que no pararía hasta descubrir toda la verdad. Porque por mucho que todo esto me destruyera, necesitaba saberlo. Necesitaba entender. Y, sobre todo, necesitaba asegurarme de que esta historia no hubiera terminado todavía. No para mí. No así. Bienvenidos al canal donde revelamos las devastadoras consecuencias de la traición. Aquí no apoyamos ni romantizamos las infidelidades. Todas las historias presentadas son ficticias y están creadas para mostrar cómo la traición puede destruir vidas, relaciones y confianza. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa e impactante, llena de emociones y giros. Siéntate, respira hondo y prepárate para una historia que te conmoverá. ¡Feliz escucha! Michael miró el reloj de la pared mientras el aroma del café recién hecho flotaba en la cocina. Era una mañana normal, o al menos debería haber sido. El sol se filtraba a través de las cortinas blancas, iluminando el impecable mostrador de mármol que Sara se enorgullecía de mantener limpio. Se sentó a la mesa, hojeando distraídamente un periódico que ya no parecía interesante. Su mente estaba en otra parte, perdida en recuerdos de lo más simple que parecía todo hace unos años. Cuando él y Sara se conocieron, todo parecía encajar perfectamente. Era espontánea, llena de energía y tenía esa sonrisa que hacía que cualquier lugar pareciera más luminoso. Era práctico, centrado y le gustaba la estabilidad que había encontrado con ella. Pero últimamente había algo diferente. Algo que no podía nombrar, pero sentía. Sara entró a la cocina con una taza y un teléfono celular en la otra mano. Su cabello castaño estaba recogido en un moño suelto y sus ojos cansados delataban una mala noche de sueño. Michael la miró por un momento antes de preguntarle si estaba bien. Ella sonrió, pero fue una sonrisa rápida, casi ensayada, antes de decir que se había levantado demasiado temprano. Michael asintió pero no estaba convencido. Conocía a Sara lo suficientemente bien como para saber cuando algo la molestaba, pero también sabía que forzar una conversación al respecto no llevaría a ninguna parte. Así que siguió removiendo su café mientras sentía que la tensión silenciosa se extendía por toda la habitación. Llevaban 10 años casados. 10 años de altibajos, de logros y decepciones, pero, sobre todo, de compañerismo. Michael siempre ha estado orgulloso del matrimonio que construyeron. Le gustaba lo seguro que se sentía a su lado, como si hubieran creado un mundo propio. Pero últimamente se sentía como si estuviera fuera de este mundo, como si Sara hubiera comenzado a construir otro espacio en el que él no tenía lugar. El sentimiento le molestaba, pero no encontraba una razón concreta para ello. Sara, por otro lado, estaba perdida en sus pensamientos mientras miraba su teléfono. Sus manos temblaron levemente mientras deslizaba su dedo por la pantalla, pero rápidamente dejó el dispositivo a un lado cuando notó que Michael la estaba mirando. Ella volvió a sonreír, pero tenía los ojos vacíos y Michael se dio cuenta. Intentó ignorar la punzada de malestar que crecía en su interior. Después de todo, simplemente estaban pasando por una mala racha, como todas las parejas, ¿verdad? Se convenció de ello mientras terminaba su café y cogía las llaves del coche. Afuera, el ligero viento sacudía los árboles del jardín. A Michael siempre le gustó cuidar ese espacio. Era el tipo de cosas que le hacían sentir en control, algo que parecía cada vez más raro en estos días.
Se metió en el coche y lo puso en marcha, pero el pensamiento de Sara seguía resonando en su cabeza. Ella había estado distraída durante semanas, y por mucho que él intentara ignorarlo, la sensación de que algo andaba mal no lo dejaría en paz. Sara se quedó en la cocina, mirando por la ventana mientras Michael se marchaba. Respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Se sentía culpable por ocultarle tantas cosas, pero al mismo tiempo no sabía cómo parar. No sabía cómo explicar lo que sentía ni lo que la había llevado a ese punto. Amaba a Michael, o al menos quería creer que todavía lo amaba. Era un buen hombre, dedicado y digno de confianza. Siempre lo fue. Y tal vez ese fuera el problema. Ella quería sentir más. Necesitaba sentir más. Pero en cambio, sintió un vacío que crecía cada vez más, incluso cuando él estaba a su lado. A lo largo del día, Michael se distrajo en el trabajo. No podía sacar a Sara de su mente. Repasó mentalmente los últimos meses, intentando encontrar un momento en el que las cosas empezaran a cambiar, pero todo parecía demasiado sutil. Era como si la transformación hubiera ocurrido lentamente, casi imperceptiblemente, hasta resultar imposible de ignorar. Se preguntó si debería hablar con ella esa noche, pero algo lo detuvo. Miedo. Miedo a descubrir que sus sospechas estaban fundadas. Cuando regresó a casa, encontró a Sara sentada en el sofá, mirando la televisión, pero con cara perdida. Se sentó a su lado, intentando crear algún tipo de conexión, pero ella parecía distante. Michael le tomó la mano y, por un momento, ella le devolvió el apretón. Pero luego lo soltó lentamente, como si no quisiera que él se diera cuenta. Él lo notó. Todo se sentía mal. Los pequeños gestos, los silencios prolongados, las respuestas automáticas. Michael quería creer que era solo estrés, que Sara simplemente estaba cansada o pasando por algo que pronto se resolvería. Pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. Mientras ella subía a su habitación, él se quedó en la sala de estar, sintiéndose cada vez más perdido. Se preguntó si estaría imaginando cosas, si estaría creando paranoia por la agotadora rutina. Pero las dudas seguían ahí, como un eco incómodo que no desaparecía. Miró su teléfono celular sobre la mesa y sintió la necesidad de revisarlo. Sabía que no debía hacerlo, que estaba mal invadir su privacidad, pero el impulso era demasiado fuerte. Cogió el dispositivo y desbloqueó la pantalla, pero se detuvo antes de abrir nada. El miedo a lo que podría encontrar era mayor que su curiosidad. Dejó su celular en su lugar y subió a su habitación. Sara ya estaba en la cama, pero no dormía. Michael se acostó a su lado, tratando de acercarse, pero sintió que su cuerpo se alejaba casi imperceptiblemente. Cerró los ojos, tratando de ignorar la opresión en su pecho. Mañana sería mejor, se dijo. Mañana todo estaría bien. Pero esa noche, mientras el silencio se apoderaba de la casa, ambos supieron, en lugares que no querían admitir, que algo ya había cambiado. Algo que quizás ya no se pueda arreglar. Michael había sentido que algo andaba mal durante semanas, pero no podía identificar exactamente qué era. Se despertaba en mitad de la noche y miraba a Sara durmiendo a su lado, respirando tranquilamente, como si nada estuviera fuera de lugar, pero el vacío entre ellos parecía crecer cada día. Trató de encontrar explicaciones lógicas. Quizás fue el trabajo lo que la presionó, quizás fueron las responsabilidades acumuladas en la casa o, quién sabe, el desgaste inevitable después de tantos años juntos. Pero había algo en su pecho que gritaba algo más, una voz molesta que intentaba silenciar. Sin embargo, esa voz solo se hizo más fuerte, especialmente cuando Sara tomó su teléfono celular y le dio la espalda, como para ocultar lo que estaba haciendo. Los días se fueron acumulando y Michael empezó a notar patrones. Mensajes recibidos a altas horas de la noche que ella ignoró frente a él, pero respondió cuando estaba sola en la cocina. Llamadas que terminaban demasiado rápido tan pronto como entraba a la habitación. Los viajes al mercado que parecían alargarse más de la cuenta y las excusas para salir a caminar cuando ya era de noche. Intentó no crear historias en su cabeza. Se dijo a sí mismo que estaba siendo paranoico, pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación de que había una distancia cada vez mayor entre los dos, algo que parecía imposible de cerrar. Una noche, mientras Sara se duchaba, Michael escuchó vibrar su teléfono celular en la mesa de noche.
Miró la pantalla y vio un número desconocido, pero lo que realmente llamó su atención fue el mensaje de vista previa: no puedo esperar a verte de nuevo. Sus manos inmediatamente sudaron. Sintió que se le daba un vuelco el estómago, pero no desbloqueó su teléfono. Se quedó allí, mirando ese mensaje como si fuera una bomba a punto de explotar, y luego colocó el dispositivo en su lugar antes de que Sara saliera del baño. Cuando ella apareció, envuelta en una toalla y con el pelo húmedo, intentó sonreír, pero sintió que su propio rostro se contraía de una manera extraña. Ella le preguntó si todo estaba bien y él simplemente respondió que estaba cansado. Esa noche, Michael no pudo dormir. Dio vueltas y vueltas en la cama, sintiendo su cuerpo tenso mientras Sara dormía pacíficamente a su lado. El mensaje no salía de su cabeza y comenzó a recordar todos los momentos en que ignoró las señales. Los diferentes perfumes, los cambios de comportamiento, los toques menos frecuentes, la forma en que ella siempre parecía estar en otro lugar, incluso cuando estaba allí con él. Se preguntó si se lo estaba imaginando todo o si, de hecho, estaba perdiendo a la mujer que amaba por alguien que ni siquiera conocía. Durante los días siguientes, Michael empezó a observar más de cerca. No quería ser el tipo de hombre que espiaba a su esposa, pero la necesidad de saber la verdad era abrumadora. Notó cómo ella le sonreía a su celular de una manera que ya no le sonreía a él, cómo parecía más emocionada al salir de casa y siempre regresaba con la mirada distante, como si su mente todavía estuviera en otro lugar. Incluso los momentos íntimos entre ellos se habían vuelto mecánicos, como si ella simplemente estuviera cumpliendo una obligación. Michael intentó convencerse de que estaba exagerando, pero la realidad parecía cada vez más clara. Fue entonces cuando, en una noche fría, todo se derrumbó. Michael llegó temprano a casa del trabajo y decidió sorprender a Sara con una cena especial. Pasó por el mercado, compró flores y eligió un vino que sabía que a ella le gustaba. Quería reavivar algo entre ellos, demostrar que todavía le importaba, que todavía estaba ahí. Pero mientras estacionaba en el garaje, notó algo extraño. Las luces de la casa estaban apagadas, excepto las de la sala, que mostraban una luz suave. Cuando entró, el silencio parecía más pesado que nunca. Llamó a Sara, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando escuchó el sonido de pasos apresurados y vio una sombra moviéndose por la habitación. Michael avanzó rápidamente y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Un hombre vestido con ropa oscura salía por la puerta trasera. Michael apenas pudo procesar la escena. Se quedó allí, observando al hombre desaparecer en la noche, mientras Sara bajaba las escaleras con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Ella se detuvo cuando lo vio y se quedó congelada en el último escalón. Michael intentó hablar, pero las palabras no le salían. Lo único que podía hacer era mirarla fijamente, esperando que ella dijera algo que hiciera la situación menos horrible, menos irreversible. Sara abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Tenía los ojos llenos de lágrimas y parecía a punto de derrumbarse. Michael finalmente encontró su voz y preguntó quién era el hombre que acababa de irse. Ella intentó negarlo al principio, dijo que era solo un amigo, pero las palabras sonaron vacías, rotas. Michael no lo creía. No podía creerlo. Siguió presionando, preguntando por qué este hombre estaba en su casa, por qué se fue así, por qué parecía tan asustada. Hasta que finalmente Sara empezó a llorar y dijo que lo sentía. Michael sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Sara, esperando que ella negara lo que implicaban sus lágrimas, pero no lo hizo. En cambio, siguió disculpándose, diciendo que no quería lastimarlo, que no planeaba que eso sucediera, pero sus palabras fueron como cuchillos cortando cada parte de él. Se apartó, sintiendo su pecho apretarse, como si el aire hubiera desaparecido. Ella trató de acercarse, pero él levantó la mano y le ordenó que se detuviera. Michael no podía pensar, no podía respirar adecuadamente. Su cabeza daba vueltas mientras imágenes de momentos felices se reproducían como una película distorsionada. Quería gritar, quería romper algo, pero al mismo tiempo sentía un vacío paralizante. Sara todavía estaba allí, llorando, tratando de explicarle, pero él no podía oír nada más. Todo parecía lejano, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente encontró la fuerza para moverse.
tomó las llaves y salió por la puerta sin mirar atrás, dejando a Sara sola en la habitación. Mientras caminaba por la calle oscura, con el corazón apesadumbrado, supo que la noche lo había cambiado todo. Nada volvería a ser lo mismo. Pero lo que todavía no sabía era que esa traición era solo la punta del iceberg. Y el verdadero secreto aún estaba por revelarse. Michael pasó la noche despierto, sentado en el coche, aparcado en una calle al azar. La botella de whisky que compró por el camino estaba casi vacía en el asiento del pasajero. El silencio a su alrededor parecía burlarse del ruido en su cabeza. Las imágenes de Sara llorando, disculpándose y tratando de justificar lo que era injustificable seguían girando como una pesadilla de la que no podía despertar. Quería odiarla, pero más que eso, quería entender. Necesitaba saber por qué. Necesitaba respuestas que tal vez ni siquiera existieran. Cuando el sol empezó a salir por el horizonte, encendió el motor y se dirigió a casa, aunque no sabía qué esperaba encontrar. Al abrir la puerta, olió a café recién hecho. Sara estaba en la cocina, de espaldas, revolviendo una cuchara en su taza. Él la observó por un momento, tratando de descifrar cómo logró actuar con tanta normalidad después de la noche anterior. Cuando se giró y lo vio parado allí, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero no dijo nada. Michael cruzó la habitación, dejó las llaves sobre el mostrador y finalmente rompió el silencio. Le preguntó si tenía algo más que decirle, algo que él no supiera ya. Sara guardó silencio, mirando al suelo. Se acercó y le pidió que hablara, que dijera todo, porque ya no podía soportar esa sensación de estar perdido. Ella levantó la vista y dijo que había algo que él necesitaba saber, pero que no sabía cómo empezar. Michael insistió, diciendo que debía ser directa, porque ya había imaginado todos los escenarios posibles y ninguno era bueno. Sara respiró hondo, dejó la taza en el fregadero y, con voz temblorosa, dijo que el hombre que vio salir de casa la noche anterior no era simplemente alguien con quien ella estaba teniendo una aventura. Era alguien que estuvo en su vida mucho antes de que conociera a Michael. Michael frunció el ceño, tratando de entender lo que quería decir, pero ella continuó diciendo que el hombre era alguien que nunca había abandonado su vida, ni siquiera cuando se casaron. Michael dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar sus palabras. Le preguntó si ella estaba diciendo que había estado en una relación con ese hombre más tiempo del que había estado casada. Sara confirmó, pero antes de que él pudiera reaccionar, agregó que no se trataba solo de una relación. Él era el padre del hijo que tuvo antes de conocer a Michael. Michael se quedó helado. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Hijo? Nunca supo de ningún niño. Sara siempre ha dicho que nunca quiso tener hijos y que no se sentía preparada para ser madre. ¿Cómo pudo ocultar algo tan grande? Preguntó dónde estaba el niño, pero Sara sacudió la cabeza y dijo que el niño nunca nació. Dijo que, antes de conocer a Michael, tuvo una relación problemática con el hombre que vio esa noche. Se separaron poco después de que ella descubriera que estaba embarazada y él insistió en que interrumpiera el embarazo. Ella, bajo presión y sin apoyo, hizo lo que él le pedía. Pero el arrepentimiento nunca desapareció. Dijo que cuando Michael llegó a su vida, vio en él la estabilidad y el cariño que nunca tuvo en su relación anterior. Pero aún así no pudo liberarse del peso de esa decisión. Michael se quedó sin palabras. Trató de reconstruir esa revelación, pero cada nueva información parecía más pesada que la anterior. Él le preguntó si había regresado con su amante porque todavía lo amaba, y Sara rápidamente negó con la cabeza. Ella dijo que no quería volver a estar con él nunca más, pero que él volvió con ella hace meses y le dijo que también se arrepentía y quería hablar. Al principio ella se resistió, pero luego cedió. Dijo que solo quería cerrar ese capítulo, tratar de encontrar la paz para seguir adelante. Pero en cambio, terminó atrapada en un ciclo que sacó a la superficie todos sus sentimientos enterrados y su culpa. Michael se pasó la mano por la cara y sintió que el sudor frío le corría por la nuca. Él le preguntó si se había acostado con el hombre y Sara admitió que sí. Dijo que fue un momento de debilidad, algo de lo que se arrepintió inmediatamente. Pero Michael no podía oír eso sin sentir que le hervía la sangre. Golpeó la mesa y le preguntó si creía que una disculpa solucionaría todo.
Él le preguntó si realmente creía que podía ocultarle todo esto y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Sara comenzó a llorar nuevamente, diciendo que sabía que estaba equivocada, pero que no sabía cómo salir de la situación. Ella dijo que intentó alejarse, pero el hombre seguía reapareciendo, trayendo recuerdos del pasado y el dolor de todo lo que habían perdido. Michael la interrumpió y le dijo que el problema no era solo el pasado. Era el presente. Fue el hecho de que ella permitió que ese hombre entrara en su casa, en sus vidas, y destruyera todo lo que habían construido juntos. Dijo que lo peor no fue la traición física, sino el hecho de que ella había mentido durante tanto tiempo, que había guardado secretos que él nunca podría imaginar. Sara intentó acercarse, pero Michael retrocedió. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, para comprender si había algo allí que aún pudiera salvarse. Pero en el fondo ya sabía la respuesta. Antes de salir de casa, Michael miró a Sara por última vez. Parecía destrozada, pero él no podía sentir pena. Todo lo que podía sentir era el dolor de haber sido engañado y utilizado durante años sin siquiera darme cuenta. Cuando cerró la puerta detrás de él, sintió que era la última vez que entraría a esa casa como su marido. Pero lo que todavía no sabía era que esa historia estaba lejos de terminar. Había más secretos ocultos y toda la verdad estaba a punto de revelarse de una manera aún más devastadora. Michael condujo durante horas sin un destino claro. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El eco de las palabras de Sara todavía resonaba en su mente, pero necesitaba espacio, necesitaba alejarse para procesar todo. Cuando finalmente estacionó, se dio cuenta de que estaba frente a un pequeño motel. Entró, tomó una llave y se encerró en la habitación mal ventilada. Se sentó en el borde de la cama y miró al suelo, tratando de reconstruir lo que quedaba de su vida. No pudo evitar imaginarse a Sara en los brazos de ese hombre. Cada detalle apareció en su mente como si hubiera estado allí para observar. Los susurros, los toques, el deseo. Todo eso era insoportable. Arrojó las llaves de su auto a la pared y escuchó el ruido metálico romper el silencio, pero no alivió el dolor. La traición fue bastante difícil de aceptar, pero lo que realmente lo destruyó fue el peso del secreto que ella había ocultado durante años. Un hijo. Un aborto. Todo un pasado que ella borró y nunca compartió. ¿Cómo podría volver a confiar en ella? Horas más tarde, cuando finalmente venció el cansancio, se quedó dormido, pero el sueño no le trajo la paz. Soñó con Sara llorando, pidiendo perdón, mientras él intentaba alcanzarla, pero algo siempre lo detenía. Se despertó sudando y con el corazón acelerado. Levantó su teléfono celular y vio varias llamadas perdidas de ella, pero no tuvo el valor de devolverlas. En cambio, decidió regresar a casa. Necesitaba enfrentarla una vez más. Cuando llegó, encontró a Sara sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos e hinchados. Ella se levantó tan pronto como lo vio entrar, pero él levantó la mano para impedirle hablar. Necesitaba mantener el control. Dijo que quería escuchar toda la verdad, sin medias palabras ni omisiones. Sara dudó, pero finalmente aceptó. Dijo que necesitaba contarlo todo, incluso si eso destruiría por completo cualquier esperanza que quedara entre ellos. Comenzó diciendo que, después del aborto, el hombre prometió cambiar, dijo que la amaba y que podían empezar de nuevo. Ella le creyó, pero la realidad era otra. Él la manipuló, la hizo sentir culpable por lo sucedido y la mantuvo atrapada emocionalmente. Cuando finalmente encontró el coraje para terminar con todo, conoció a Michael. Él era su salvación. Fue el hombre quien la hizo sentir segura por primera vez en años. Pero el pasado nunca la dejó en paz. Michael escuchó en silencio, pero algo en la forma en que hablaba Sara comenzó a molestarlo. Había más allí. Podía sentirlo. Él presionó para saber qué es lo que todavía ocultaba, pero Sara miró hacia otro lado, tratando de evitar la pregunta. Hasta que finalmente ella cedió. Ella dijo que el hombre volvió con ella hace meses, pero no solo para revivir el pasado. Estaba desesperado, endeudado y amenazó con exponer todo sobre el aborto y su relación si ella no lo ayudaba económicamente. Al principio, Sara se resistió, pero él empezó a seguirla, apareciendo en el trabajo y enviándole mensajes, hasta que ella cedió.
Michael guardó silencio por un momento antes de preguntar cuánto le había dado. Sara bajó la cabeza y respondió que sacó dinero de sus ahorros. Michael explotó. Le preguntó cómo podía cruzar tantas fronteras, mentir, engañar y aún así comprometer la seguridad financiera que habían construido juntos. Sara estaba llorando, diciendo que había sido un error, que no sabía cómo manejar la situación y que lo único que quería era proteger su matrimonio. Michael se rió amargamente y le preguntó si eso le parecía una protección. Él le preguntó si creía que podría mantener un matrimonio basado en mentiras y chantajes. Sara intentó acercarse, pero él se alejó. Dijo que ella ya no era la mujer que conocía. Ella ya no era la mujer con la que él había elegido compartir su vida. El silencio se prolongó durante largos minutos. Entonces Sara se armó de valor para decir que había más. Explicó que la noche anterior, cuando Michael sorprendió al hombre saliendo de la casa, no fue porque ella lo invitó. Apareció inesperadamente exigiendo más dinero. Cuando ella se negó, él amenazó con contarle todo a Michael y sus amigos. Ella entró en pánico y trató de obligarlo a irse, pero él se negó hasta que escuchó el sonido del auto en el garaje. Michael no sabía si le creía. Estaba tan agotado emocionalmente que apenas podía pensar. Pero una cosa era segura, esa situación había superado el límite. Sacó su celular y amenazó con llamar a la policía. Sara le rogó que no hiciera eso, diciendo que el hombre tenía pruebas en su contra, mensajes y transacciones bancarias que podrían arruinarlo todo. Michael colgó su teléfono celular y se quedó quieto, mirándola. Sintió una mezcla de ira, lástima y disgusto. Le preguntó qué esperaba que hiciera. Sara dijo que solo quería otra oportunidad, que haría cualquier cosa para demostrarle que todavía lo amaba, pero Michael negó con la cabeza. Dijo que no sabía si podría volver a mirarla sin ver las mentiras, las traiciones y los secretos. Tomó las llaves y salió de la casa. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminó sin rumbo durante minutos que parecieron horas, hasta que decidió hacer algo que había evitado todo ese tiempo. Llamó a un amigo cercano y le contó todo. El amigo se sorprendió, pero ofreció apoyo. Le dije que no tenía que afrontar esto solo. Cuando regresó a casa, encontró a Sara en el mismo lugar, abrazada a sus rodillas. Dijo que necesitaban un tiempo separados para entender lo que querían. Dijo que todavía no sabía qué haría, pero que debía buscar ayuda para afrontar el pasado, porque él no podía seguir cargando con ese peso solo. Sara estuvo de acuerdo, pero le rogó que no los abandonara. Michael se fue nuevamente, sin dar una respuesta definitiva. El aire fresco de la noche lo envolvió mientras pensaba en todo lo que había sucedido. Sabía que esa no era la última conversación. Sabía que lo peor estaba por llegar. Pero por primera vez sintió que empezaba a recuperar el control de su propia vida. Michael pasó la noche caminando por las calles, sin rumbo y sin saber qué debía hacer a continuación. Las palabras de Sara resonaron en su mente, mezclándose con el ruido distante de los automóviles y los pasos apresurados de las personas que seguían con sus vidas como si nada estuviera mal en el mundo. Se sentía fuera de lugar, como si hubiera abandonado su propio cuerpo y estuviera observando todo desde fuera. Se detuvo en una plaza vacía y se sentó en un banco, sintiendo el viento frío atravesar su abrigo. Intentó ordenar sus pensamientos, pero todo parecía revuelto, una maraña de dudas, rabia y un dolor que no sabía cómo describir. La imagen de Sara llorando en el sofá todavía estaba atrapada en su cabeza, y se preguntaba cómo alguien que conocía también podía haberse convertido en un extraño ante sus ojos. Pensó en el pasado, en los primeros años juntos, cuando todo parecía sencillo y natural. Recordó los viajes, las largas conversaciones de las primeras horas de la mañana y cómo Sara se reía de sus chistes, incluso cuando no tenían gracia. Pensar en ello solo empeoró las cosas, porque hizo aún más difícil aceptar lo que había hecho. Intentó buscar justificaciones, pero todo sonaba vacío. Ella lo traicionó, mintió, ocultó secretos y trajo a ese hombre a sus vidas. No había excusa que pudiera borrar eso. Al mismo tiempo, no podía ignorar lo que ella decía acerca de haber sido manipulada, de cargar con arrepentimientos y temores que nunca compartió. Una parte de él quería creer, quería aceptar que Sara era solo una víctima atrapada en sus propias debilidades. Pero otra parte no podía perdonar el hecho de que ella eligió mentir y seguir mintiendo,
incluso cuando tenía innumerables oportunidades de decir la verdad. Cuando el sol empezó a salir, Michael se dio cuenta de que necesitaba regresar a casa. No había dormido y le dolía la cabeza, pero sabía que todavía había asuntos sin resolver. Entró y encontró a Sara en la cocina, vestida con la misma sudadera holgada que cuando salió. Ella estaba sentada a la mesa, con una taza de té intacta frente a ella, y levantó la vista tan pronto como él entró. Había un profundo cansancio en su rostro, como si la noche también hubiera sido cruel. Michael no dijo nada al principio, simplemente sacó una silla y se sentó frente a ella. Sara abrió la boca para hablar, pero él levantó la mano pidiendo silencio. Necesitaba ser él quien liderara esa conversación. Le preguntó si todavía tenía contacto con el hombre, si había algo más que él no supiera. Sara respondió que no, que había bloqueado su número y solo quería seguir adelante. Michael la miró fijamente durante un largo momento, tratando de descubrir si estaba diciendo la verdad. Esta vez no vio ninguna vacilación en sus ojos, pero el problema era que ya no sabía si podía confiar en lo que veía. Dijo que necesitaba tiempo, que aún no sabía si podría perdonarla, pero que no quería tomar decisiones apresuradas. Sara asintió, como si ya hubiera esperado esa respuesta, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella le rogó que no los abandonara, dijo que haría cualquier cosa para demostrar que podía cambiar, pero Michael simplemente bajó la cabeza, sintiéndose demasiado agotado para continuar esa conversación. Subió a su habitación y cerró la puerta, intentando alejarse del peso de aquella situación, pero sabía que solo estaba posponiendo lo inevitable. En los días siguientes, Michael intentó mantener la distancia. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, en el trabajo o paseando sin rumbo, mientras Sara permanecía en silencio, respetando el espacio que él solicitaba. Pero la tensión entre ellos era asfixiante. Cuando estaban en la misma habitación, se evitaban las miradas y las palabras eran pocas. Michael sabía que necesitaba decidir qué haría, pero sentía que cualquier elección conduciría a algún tipo de pérdida. Una noche, mientras miraba fotos en un álbum antiguo, se encontró con una imagen de Sara sosteniendo su mano en la playa. Era el primer verano después de su boda y parecían muy despreocupados y felices. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. Se preguntó si eso había sido real o simplemente una ilusión que construyó en su cabeza. De repente sintió una oleada de ira. Cogió el álbum, lo cerró bien y lo arrojó de nuevo al estante. Ya no podía vivir estancado con eso. Necesitaba afrontar la verdad, aunque me doliera. A la mañana siguiente, llamó a Sara para hablar. Dijo que estaba dispuesto a escuchar nuevamente, pero que necesitaba absoluta honestidad. Ella asintió y empezó a hablar, esta vez sin dudarlo. Le habló de los mensajes que le enviaba el hombre, de cómo utilizaba su pasado para hacerla sentir culpable y dependiente. Dijo que el miedo a perder a Michael le impidió decir la verdad desde el principio y que cuando se dio cuenta de que estaba atrapada en un ciclo de mentiras, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Michael escuchó en silencio, pero en el fondo sentía que algo todavía andaba mal. Le preguntó si le había contado todo o si todavía ocultaba algo. Sara vaciló y su silencio fue suficiente para que él se diera cuenta de que había más. La presionó hasta que ella admitió que el hombre le había tomado fotos durante sus encuentros y amenazaba con publicar las imágenes. Ella dijo que él usó esto para chantajearla, obligándola a continuar ayudándolo económicamente. Michael se levantó bruscamente y sintió que le hervía la sangre. Él le preguntó por qué no le había contado esto antes y por qué dejó que la situación llegara tan lejos. Sara dijo que tenía miedo, que pensaba que podía encargarse de todo ella sola y proteger su matrimonio. Pero Michael no pudo aceptarlo. Le preguntó cómo podía involucrarse tanto con alguien que ya había destruido su vida en el pasado y permitirle regresar para arruinar el presente. Sara lloró mientras intentaba explicar, diciendo que se sentía culpable por el aborto, culpable por dejar que ese hombre volviera a sus vidas, pero que nada de eso justificaba lo que hizo. Michael se quedó allí, mirándola, tratando de decidir si esas palabras eran suficientes para convencerlo de que ella merecía otra oportunidad. Una parte de él quería creer que aún era posible reconstruir lo que tenían, pero otra parte sabía que nunca podría olvidar lo sucedido. Se alejó diciendo que necesitaba pensar. Sara le rogó que no la dejara, pero Michael salió por la puerta sin mirar atrás. Sabía que esa historia aún no había terminado,
pero en ese momento lo único que quería era escapar del peso aplastante que llevaba en mi pecho. Sabía que el final se acercaba, pero también sabía que antes de llegar allí, todavía tendría que enfrentar verdades que tal vez no estuviera preparado para escuchar. Michael permaneció frente a la puerta durante mucho tiempo antes de finalmente girar la llave y entrar a la casa. El olor a café frío y el sonido ahogado de pasos resonaban en el pasillo. Sara estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas en el regazo y los ojos fijos en el suelo como si esperara el golpe final. Cerró la puerta detrás de él, sintiendo el peso de ese momento apoderarse de la habitación. Había algo diferente en el aire, como si la decisión que sabía que debía tomar ya hubiera sido sellada incluso antes de abrir esa puerta. Levantó la vista lentamente, con los ojos cansados y rojos de tanto llorar. Le preguntó si estaba dispuesto a hablar, pero Michael permaneció en silencio. Cada una de sus palabras parecía resonar desde un lugar vacío, como si ya no tuviera el poder de llegar a él. Se acercó lentamente, se sentó en el sillón frente a ella y se cruzó de brazos. Dijo que necesitaba respuestas y que, esta vez, no aceptaría verdades a medias ni excusas. Sara asintió, secándose las lágrimas que insistían en caer y comenzó a hablar. Dijo que, después de todo lo sucedido, intentó alejarse del hombre, pero él seguía reapareciendo, obligándola a elegir entre guardar el secreto o arriesgarse a perderlo todo. Dijo que tenía miedo de pedir ayuda y que la desesperación la hizo cometer errores que no sabía cómo corregir. Michael escuchaba todo sin interrumpir, pero su mirada permanecía fría y distante. Cuando terminó, él se levantó y caminó hacia la ventana, observando las tenues luces que iluminaban la calle desierta. Dijo que entendía su miedo, pero que no podía aceptar la forma en que ella manejó la situación. Él le preguntó si realmente creía que mentirle y engañarlo era la mejor manera de proteger su matrimonio. Sara intentó discutir, diciendo que nunca quiso lastimarlo y que todo lo que hacía era por amor, pero Michael se limitó a negar con la cabeza. Le preguntó si sabía lo que significaba el amor, porque lo que había visto en los últimos meses no tenía nada que ver con el amor. Ella empezó a llorar de nuevo, pidiendo perdón, pero Michael se mantuvo firme. Dijo que perdonar no era algo que pudiera ofrecer en ese momento. Dijo que, tal vez, algún día podría mirar todo eso con menos dolor, pero que, por ahora, lo mejor para ambos era seguir caminos diferentes. Sara entró en pánico cuando escuchó esas palabras y trató de convencerlo de que lo reconsiderara, pero Michael ya había tomado su decisión. Dijo que no podía seguir viviendo en esa casa, rodeado de recuerdos que ahora le parecían mentiras. Subió a su habitación, cogió algo de ropa y bajó sin mirar atrás. Sara lo siguió hasta la puerta, tomándolo del brazo, pidiéndole que se quedara y prometiéndole que haría cualquier cosa para arreglar lo que había roto. Michael la miró por última vez, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Dijo que a veces el amor no era suficiente y que algunas cosas simplemente no se podían arreglar. Cuando salió de casa, sintió que el aire fresco llenaba sus pulmones y, por primera vez en semanas, pudo respirar sin sentir el peso aplastante de la traición. Pero al mismo tiempo sentía un profundo vacío, como si una parte de él hubiera quedado atrás. Sabía que esa decisión le traería dolor, pero también sabía que era el primer paso para reconstruir su vida. Durante los meses siguientes, Michael se centró en sí mismo. Buscó terapia, se centró en su trabajo y empezó a abrirse a nuevas posibilidades. Conoció gente nueva, pero todavía tenía cierto miedo de volver a involucrarse. El dolor de haber sido traicionado seguía ahí, pero poco a poco empezó a convertirse en fuerza. Aprendió a poner límites, a valorar su propia paz y a no aceptar menos de lo que merecía. Sara, por otro lado, afrontó con mayor dureza las consecuencias de sus errores. El hombre que la chantajeó acabó siendo detenido por fraude, pero las fotos que había amenazado con publicar fueron descubiertas por sus compañeros de trabajo. Perdió su trabajo y pasó meses tratando de recuperarse emocionalmente. La vergüenza y el arrepentimiento la consumieron, pero a pesar de ello, no se rindió. Buscó ayuda profesional, intentó perdonarse a sí misma y empezó a rehacer su vida sola. Michael siguió adelante. En un viaje de trabajo conoció a alguien que despertó en él sentimientos que pensó que nunca volvería a sentir. Fue un comienzo lento, marcado por la desconfianza y la cautela, pero con el tiempo permitió que esta nueva relación le ayudara a creer nuevamente en el amor. A diferencia de lo que tuvo con Sara,
Esta nueva historia comenzó con transparencia y respeto, y esto le hizo darse cuenta de cuánto había crecido con todo lo que había pasado. Sara también encontró una nueva dirección. Después de meses de terapia, decidió empezar de nuevo en otra ciudad, lejos de todo lo que le recordaba el pasado. Le tomó tiempo perdonarse a sí mismo, pero finalmente aprendió a aceptar sus defectos y convertirse en una mejor persona. Sabía que nunca recuperaría lo que había perdido, pero estaba decidida a no repetir los mismos errores. Michael y Sara nunca volvieron a verse. Sus vidas tomaron caminos diferentes, y aunque el dolor de lo sucedido nunca fue olvidado por completo, ambos encontraron maneras de seguir adelante. Michael aprendió que la confianza es un bien preciado y que nunca más permitiría que nadie le hiciera dudar de sí mismo. Sara aprendió que las mentiras pueden destruir incluso los cimientos más sólidos y que la verdad, por difícil que sea, es siempre el mejor camino. Esta historia nos recuerda cómo la traición puede devastar vidas, destruir relaciones y dejar cicatrices que duran para siempre. Pero también nos muestra que el fin de algo no significa el fin de todo. Siempre hay lugar para nuevos comienzos, para aprender y para crecer a partir del dolor. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Michael tomó la decisión correcta al dejar a Sara? ¿O crees que debería haberte dado otra oportunidad? Deja tu comentario y comparte tu visión sobre esta intensa trama. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más historias impactantes como esta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Recordando que el canal no admite ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias profundas y lo importante que es valorar la honestidad y el respeto en cualquier relación. Hasta la próxima historia.